Continuamos en el programa en contexto y mire usted, es importante estar preparados, tener planes para lo que pudiera suceder y no hacer las cosas cuando ya están ocurriendo. Los trámites que se tienen que hacer en el Consulado de México en Indianápolis, por ejemplo, son importantes. Para hablar sobre estos trámites y los servicios que el Consulado de México en Indianápolis está ofreciendo en relación a registro civil, está aquí con nosotros en el estudio el cónsul Jaime Viña Gómez, el ex jefe del Departamento de Documentación del Consulado de México en Indianápolis. Cónsul, ¿cómo está? Muy bien, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a hablar con nosotros sobre estos temas interesantes. Claro que sí. Hablaba yo de la importancia de tener un plan. Sí. Y la importancia, obviamente, de acudir al registro civil del Consulado de México en Indianápolis para hacer los trámites antes de que cosas ocurran graves, ¿no? Exactamente. Sobre todo, bueno, registro civil es de los trámites más delicados que tenemos y de los que tardan un poquito más de tiempo. Entonces, por ejemplo, si llega a haber algún tipo de emergencia y, por ejemplo, necesitamos sacar un pasaporte el mismo día, se puede hacer el mismo día el pasaporte, pero registro civil, como es un trámite un poquito más delicado, tarda un poquito más. Entonces, sí es importante que, bueno, que mientras no haya ninguna emergencia, si hay, bueno, tienen niños nacidos aquí en Estados Unidos, hijos de mexicanos, que aprovechemos estos periodos para, bueno, el periodo vacacional podría ser para ir y hacer el trámite del registro de los niños. El registro de los niños, en el caso, por ejemplo, de que si a los papás los están deportando. Sí, exactamente, porque hay muchas situaciones así en donde por alguna razón tienen que salir de emergencia a México, toda la familia, bueno, alguno de los padres está allá, tienen que ir a alcanzarlos y es un trámite que, bueno, tarda un poquito más de tiempo, es muy difícil hacerlo de manera expedita, hay que traer hay que traer más papeles de los que generalmente se tienen porque es, bueno, un trámite muy delicado y un trámite que no podemos tan fácil hacer una corrección en algún acta. Por ejemplo, si llega a salir algún acta con error, el trámite se tiene que hacer hasta México. Entonces, por eso precisamente tratamos de hacerlo como con tiempo de anticipación, revisar muy bien los documentos, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco complicado sacar de alguna manera de forma expedita en unas horas, como en unas ocasiones realmente solo hay horas para sacar a las personas, sacarle los documentos. Y bueno, efectivamente las personas pueden viajar, por ejemplo, los menores a México con su pasaporte estadounidense, pero hay ciertas situaciones que se van a hacer muy complicadas allá, ¿no? Especialmente si los niños se van a quedar a vivir allá, exactamente. ¿verdad? La escuela, cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, la educación es pública para los mexicanos, ¿no? Pero finalmente ellos están allá ostentándose como extranjeros. También, por ejemplo, si uno puede entrar con pasaporte estadounidense y estar hasta 6 meses allá, pero bueno, eventualmente se supone que tienen que salir y volver a entrar. Entonces estarían en una situación... se quedan de ilegal, ¿no? Exactamente, allá. Sí. Entonces, para evitar todas estas situaciones, realmente no hay ninguna necesidad, siendo sus papás mexicanos y pudiéndolo registrar, ¿no? Entonces... Y antes de preguntarle sobre los requisitos para hacer este trámite, usted mencionaba que son, en varias ocasiones ha mencionado que son trámites muy delicados. Sí. Obviamente tiene que ver porque estamos hablando de darle la nacionalidad a alguien, ¿no? Exactamente. Entonces tienen ustedes que cuidar darle esos documentos, revisar cuidadosamente los documentos que se les presentan, ¿no? Los documentos y pues como ya había mencionado aquí, finalmente cuando nosotros no tenemos la facultad de corregir algún tipo de cosas en el acta. Entonces, una vez que nosotros ya autorizamos el acta, si por ejemplo por algún error entre nosotros, en que no se revisó, etcétera, etcétera, se llega a ir, por ejemplo, una cuestión de género que se le pone al revés o que una letra del nombre no coincide con el acta de aquí de Estados Unidos, el problema es que nosotros no podemos hacer el trámite. Se tiene que hacer presencialmente en las oficinas del Registro Civil en México. Pues sabemos es muy complicado que alguien vaya y lleve a cabo el juicio para hacer la corrección, etcétera, etcétera. Por eso, sobre todo eso nos referimos con que el trámite es muy delicado en el sentido de que no podemos nosotros sobre todo hacer la corrección y que efectivamente se le está reconociendo la nacionalidad a alguien que, bueno, hay que cubrir ciertos requisitos para ello, ¿no? Claro, claro. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para hacer ese trámite? Bueno, en primer lugar se necesita el acta de nacimiento de aquí a Estados Unidos, el acta niño que tienen. Generalmente les pedimos el formato largo porque el acta mexicana, bueno, hay dos formatos para las actas aquí. Uno que es uno pequeñito y uno que es un formato largo que ya trae toda la información detallada de a qué hora nació, etcétera, etcétera. Todos estos requisitos nos los pide el acta mexicana. Entonces, por ejemplo, la hora, el lugar específico, nombres de los padres, todos esos los tenemos que sacar de este formato largo. Entonces, por eso nosotros pedimos el formato largo.
acta de nacimiento finalmente del padre o la madre que está otorgando. Y antes de que continúe, pero el formato largo, los papás lo pueden pedir en el Departamento de Salud de cada condado. Exactamente, donde nació, en donde ¿no? exactamente. Es muy sencillo pedir, igual que como se pide el otro formatito, pueden pedir el formato largo ahí. Sí. Acta de nacimiento del padre que está otorgando la nacionalidad. Digo, también recordarles, no es necesario que los dos papás sean mexicanos, ¿no? Si el papá es mexicano, la mamá es estadounidense, o a la inversa, sin ningún problema el menor puede ser registrado. Y tiene que presentar la mamá, o sea, ciudadana estadounidense o ciudadano estadounidense, tiene que presentar el acta también de nacimiento de ellos. Su identificación. Ok. El que tiene que presentar su acta de nacimiento es la persona que está otorgando la nacionalidad. Okay. El resto tiene que presentar una identificación. Bueno, el papá es mexicano, su identificación mexicana vigente. Si la mamá es estadounidense, por ejemplo, su pasaporte estadounidense. De alguna manera para cotejar que la persona que está frente a nosotros y la persona que está en el acta son las mismas que están registrando al menor, ¿no? Muy bien. Hay que tener, también cuidado al momento de hacer el registro aquí en Estados Unidos, porque en ocasiones sabemos que pues, es muy común que se cambien los nombres, que por ejemplo se les ponga un apellido nada más. Entonces hay que cuidar mucho para evitarles problemas al momento de hacer el registro, que el nombre, por ejemplo, el nombre del papá o el nombre de la mamá venga completo en el acta. E igual, bueno, que los apellidos se pongan, generalmente uno puede decir que se pongan los dos apellidos, ¿no? Apellido paterno, apellido materno. Digo, finalmente es una decisión individual, pero bueno, eso facilita mucho. ¿O puede tomar esa decisión, es decir, no usar los dos apellidos? En el caso mexicano no. En el caso mexicano sí ponen los dos. Tiene que ser los dos. Exactamente, claro. pero aquí, por ejemplo, si les ponen que Castro González, claro. ¿no? Guión, se les respeta esa cuestión. Claro, ok. Ya es dependiendo de cada quien, pero lo que sí es importante es que los nombres de los papás, sobre todo el que está otorgando la nacionalidad, esté bien puesto en el acta del menor. Porque hay ocasiones, bueno, el señor es José Ángel Pérez Gutiérrez, y quién es el papá que aparece en el registro, José, con el apellido materno Gutiérrez, ¿no? Ahí tenemos algunas complicaciones para alguna manera cotejar que quien está otorgando la nacionalidad es el mismo que aparece en el acta. Muy bien. Tenemos un minuto. ¿Hay algún otro requisito y cuánto cuesta? Bueno, el registro es gratuito. Incluso una copia certificada del acta se les da de forma gratuita. Ah, muy bien. Y cada copia certificada adicional cuesta $13. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer su registro, tienen su derecho a un acta de nacimiento de forma gratuita, sin costo alguno, y ya dependiendo de cuántas quieran conseguir, ¿no? El resto de los requisitos, bueno, cuestiones ya generales, como llevar testigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo lo pueden encontrar en nuestra página de internet o contactando al consulado a la extensión 113. Muy bien, perfecto. Y ahí obviamente siempre les decimos que busquen la página de internet del Consulado de México en Indianápolis en Google, porque está muy larga. Claro. Sí, para estarle diciendo sí. Sí, para ponerlo en la pantalla, no alcanza a poner dos líneas ahí. Entonces, lo más fácil es ir a Google y buscarlo ahí, Consulado de México en Indianápolis, y fácil van a encontrar toda esa información. Claro, ¿no? que sí. Muy bien. El partido de fútbol, Pachuca contra el Indy 11. Claro, bueno, tenemos 30 segundos, nada más quería mencionarlo para que no se nos olvide. Muy bien. Muy bien. Cónsul, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Luis. Gracias al cónsul Jaime Viña, jefe del Departamento de Documentación del Consulado de México en Indianápolis. Una pausa, regresamos con más. No se vaya.